hablaremos de emociones, salud, nutrición, sexo, la presión social, los amigos, el amor, treintonas independientes y fabulosas. ¡Comenzamos! Y bienvenidas a un programa más, chicas y a algunos chicos que nos ven en este espacio. Ustedes ya saben que Treintonas Independientes y Fabulosas siempre estamos trabajando para acercar temas interesantes. Hemos estado ausentes ahí unas semanitas porque queríamos cerrar el año con un tema muy interesante, muy delicado, y para eso pues el día de hoy tenemos a una súper invitada que nos abre las puertas de su consultorio, de la maestra Verónica Castro. Ella es psicoterapeuta y tiene una especialidad en tanatología y constelaciones familiares. Y bueno, la maestra ya cuenta con un reconocido prestigio en esta región. Y bueno, pues a la gente hicimos por ahí un censo, amiga, de que nos recomendaran un especialista para abordar el tema del día de hoy, que es muy interesante. Amiga, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo están allá en casita? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos ya en la última semana de este programa, bueno, el último del año, y vamos a seguir trabajando el siguiente que viene, pero bueno, mientras estamos aquí. Y claro, el tema que hoy vamos a tratar es un tema importante y delicado también, porque a veces no sabemos cómo manejar este tipo de cosas. Y el tema del que vamos a hablar hoy es sobre las pérdidas. Y para eso, por supuesto, la maestra Vero el día de hoy nos abre las puertas de su consultorio. Maestra, muchísimas gracias por aceptar que Treintonas viniera a platicar con ustedes para hablar de este tema que, bueno, recobra mucha fuerza en primera porque estamos cerrando un año complicado, un año difícil, un año en donde muchos siempre, y hablando fuera de cámaras, empezábamos a hablar acerca de las pérdidas. Siempre tenemos pérdidas, pero creo que este año fueron muy fuertes. Maestra, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Muchas gracias, chicas. Pues estoy para servirles. Ustedes dirán en qué puedo servirles. Como lo mencionábamos, quisimos hacer este programa, este último programa del 2020, hablando acerca de las pérdidas, maestra, porque para muchos es un tema que en estos últimos meses ha llegado a bombardearnos de una forma importante. Creo que muchos desafortunadamente en casa han perdido a alguien, han perdido algo de sí mismos, y creemos que es importante. Siempre hacemos hincapié, y yo creo que deben de estar incluso hasta hartos de escucharnos hablar acerca de que vayan a terapia, atiéndanse, porque son emociones que se van guardando y de alguna manera nos lastiman, maestra. Creo que cuando hablamos de pérdidas, lo primero que debiera venirnos a la mente es hablar del duelo. Hablar de perder algo es hablar de este proceso. ¿En qué consiste, maestra? Bueno, mira, el proceso del duelo es, como su nombre lo dice, un proceso que nos va a nosotros a llevar a la parte más oscura de lo que estamos transitando en esta vida. Este proceso que nos conlleva a encontrarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y como lo decías al principio, un duelo siempre tiene que ser trabajado. Si no trabajamos el duelo, para empezar, tenemos que darnos cuenta que todo el tiempo estamos perdiendo. Perdemos desde que empezamos a nacer. Y entonces, cuando nosotros tenemos un duelo no resuelto y luego viene otro duelo, pues se nos van a amontonar, se van a juntar. Y a veces creemos que esta pérdida es la que me está generando tanto conflicto, y no es esta. Seguramente son todas aquellas pérdidas que hemos acumulado sin trabajar, y obviamente que pues somos seres humanos, nos vamos a fracturar, nos vamos a quebrar. Entonces el duelo es un proceso y tiene que ser llevado como un proceso. Maestra, ¿esta etapa del duelo tiene etapas? Sí, claro. ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo empezamos a ponerle nombre a todo esto? Porque creo que parte del proceso terapéutico es aprender a identificarlo, ponerle nombre. ¿En qué consiste este duelo para que la gente que está en casa, que tal vez no ha iniciado este proceso con un profesional, comience a involucrarse un tanto en todo este proceso que en algún momento se tiene que vivir? Mira, el duelo no precisamente a todos nos va a ocasionar dolor. Tiene que ver con los apegos, tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con la religión también.
Entonces, todos los duelos que genera el ser humano tienen que ser supervisados efectivamente por un especialista para poderle dar el acompañamiento que necesita, porque no es igual un duelo para un niño que un duelo para un anciano, ¿verdad? Entonces, las pérdidas, a medida que vamos envejeciendo, se van haciendo como más conscientes. Entonces, cuando nosotros generamos un duelo y de alguna forma ya lo empiezas como a elaborar, es toparte de entrada con las etapas que Elizabeth Kubler nos menciona, ¿no? Entonces, esta etapa tiene que ver, primero, es que es tan extenso este tema. Mira, si nos enfocamos en lo que está ocurriendo ahora, en esta parte del COVID, nosotros podemos entender que la gente, nadie pensó morirse, ¿sí? Entonces, no es igual que una persona tenga una enfermedad a término a una persona que estaba bien hoy y mañana ya tiene un proceso muy delicado. Por lo tanto, el duelo va a ser verdaderamente caótico, por la simple y sencilla razón de que no lo esperábamos, no nos preparamos. Entonces, empezamos con la primera etapa, que es la negación, y se vale, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos con esta primera etapa de negar lo que me está ocurriendo, de decir, bueno, esto va a pasar, puede haber un milagro, empieza la segunda etapa, que es la negociación. Vamos a negociar con Dios, con quien creamos, vamos a negociar con los médicos, agotamos todos los recursos que podamos, ¿no? Y después vamos a entrar en un proceso de enojo, de decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y aquí yo añadiría algo más, la culpa. Porque en este proceso de enfermedad tan complicado, donde probablemente tú no tengas ningún síntoma y a lo mejor tus padres no salieron nunca de casa y se enfermaron, obviamente que va a aparecer la culpa, ¿verdad? Y entonces se añade más dolor en todo esto. Y luego empezamos con la aceptación, seguimos con la aceptación, aceptamos, decimos sí, en realidad sí me pasó, sí se murió, pero pues esto ya te llevó un año. ¿Okay? Y por último, la doctora Kubler mencionaba estas etapas. Sin embargo, el doctor Zuviría, que tiene poco tiempo que murió, 4 años, el doctor Zuviría decía que por ser mexicanos, él era un gran médico, tanatólogo, alumno directo de Elizabeth Kubler, mexicano, y él decía que por ser México vamos a añadir una etapa más, y es la etapa de la esperanza. El mexicano siempre tiene la esperanza a todo, ¿verdad? Entonces, como te darás cuenta, estas etapas no se presentan de manera lineal. A veces estamos en la aceptación y al otro día ya estamos en el enojo otra vez. Por eso es importante, ¿verdad?, llevar la supervisión de alguien que sepa del tema para que te pueda acompañar en este proceso. Nosotros decimos que cuando alguien muere, tienes 3 meses para iniciar el proceso del duelo. Por lo tanto, lo que estás viviendo no es nada con el verdadero dolor que se va a presentar a los 3 meses. Un duelo bien llevado y bien acompañado, pues nos va a tardar 1 año. Pero si en 1 año no logras salir de ahí, sí necesitas buscar ayuda. Wow, qué interesante el conocerlo y como lo dice también, investigaron tanto lo que se dice, lo que se cree sobre este tema, porque es bien interesante, ¿no? Incluso creo que muchos de alguna manera quienes hemos estado interactuando en algún proceso terapéutico conocemos medianamente estas etapas, pero el blues, por ejemplo, el agregar que en efecto nosotros siempre tenemos en esperanza, creo que la esperanza de volvernos a encontrar, de volverlos a ver. Es importante también saberlo y conocerla porque en algún momento esto, maestra, se puede volver algo que pueda volverse latente dentro de nosotros y volverse doloroso, el saber que va a estar esa espera de volverlo a encontrar. Y para eso creo que sí es importante que continuemos con el acercamiento a un especialista. Ya la maestra nos dará la información acerca de dónde la podemos contactar, porque sí es importante, chicas, chicos, que recurramos a un especialista, que alguien que conozca del tema, que nos pueda
pueda apoyar para poder sanar esas heridas que van a estar ahí si uno no las atiende. Y en el momento tan complicado en el que estamos viviendo, creo que es todavía más importante. Todos conocemos a alguien que está viviendo ese momento tan doloroso, entonces acercarnos a los especialistas que nosotros les presentamos, investigar por su cuenta, créanme que va a ser el mejor regalo, la mejor inversión que se pueden hacer ustedes mismos. Bueno, y es bueno, me dejó pensando mucho esto de lo que decía de la culpa, ¿no? Acerca de la culpa. Porque muchas veces, bueno, fallece un familiar, ¿no? Y a lo mejor pasa el año y a lo mejor todo el año estás de duelo, como usted lo dice, y ya pasan 3, 4 años y no puedes como soltarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, ¿cómo podemos, aprovechando que la tenemos aquí, no aprovechan, ¿cómo podemos trabajar sobre la culpa a lo mejor de nosotros? Bueno, cambiar la culpa por la responsabilidad. Obviamente que nosotros como terapeutas lo que hacemos es que el paciente no sabe que detrás de la culpa está la responsabilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es que se haga responsable, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, inclusive de él mismo. La culpa es un sentimiento que va a generar, sobre todo en esta etapa, que pareciera que tenemos al enemigo, no podemos pelear con algo que es invisible, ¿no? Entonces, de alguna manera la culpa se tiene que trabajar con el acompañamiento forzosamente para poderlo deslindar de cualquier asunto, porque al final de cuentas, pues yo creo que cuando te toca morir, pues te toca morir. Okay. Maestra, cuando platicábamos fuera de cámaras y hablábamos acerca de la infinidad de temáticas que pudiéramos abordar referente a la tanatología, nos hablaba acerca de que primero es por pasos, y uno de los primeros pasos es saber reconocer que estamos teniendo una pérdida. Como lo comentas, todo el tiempo estamos perdiendo tantas cosas que a veces le estamos restando importancia. ¿Cómo reconocemos, cómo iniciamos este proceso que debe de empezar en algún punto? ¿Cuál sería este mejor momento de decir, ok, vamos a empezar a procesar esta pérdida? Mira, insisto mucho en que este tema es muy extenso, pero voy a tratar de ser más objetiva. Me vienen tantas cosas a la mente para podértelo decir, pero bueno, voy a tratar, ¿verdad?, de ser un poco más objetiva. En realidad tiene que ver con la edad, tiene que ver, insisto, con la religión, tiene que ver con mi apego con el que murió, tiene que ver con la situación económica también. Hay mucha gente que va a posponer su duelo por la cuestión económica, porque está más atento en que hay que trabajar, en que hay que hacer algunas cosas. Estamos viviendo una situación atípica y así se debe de tratar, como una situación atípica. Así que tienes que darte todo el espacio y todo el tiempo para que tú puedas elaborar tu duelo. Probablemente por esta situación atípica tenemos forzosamente que darnos un espacio y decir, no necesito a fuerzas hacerlo en 3 meses o hacerlo en 1 año, ¿verdad? Entonces, tiene que ver la edad, tiene que ver el apego que tenían con la persona que murió o con las personas que murieron en una familia. Así que es muy complejo como tratar de decir, ¿qué podemos hacer si estás viviendo una pérdida en este momento? Primero, chequearte. Es bien importante que te tomes 5 minutos de tu tiempo y te sientes y revises tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional y decir, bueno, ¿cómo me siento el día de hoy? Yo les digo a mis pacientes, miren, hay 700 y pico sentimientos, ¿no? No existen los 700 y tantos sentimientos, no existe ni el bien, ni el mal, ni el más o menos. Es importante que digas cómo te sientes, desde ahí puedes empezar a partir. Es decir, me siento triste, me siento enojada, me siento con culpa, me siento, no lo sé, conflictuada, y entonces esa es una buena herramienta para que empieces a elaborar tu duelo. Igualmente decir, bueno, ¿cómo estoy ahora en mi cuerpo físico? Estoy cansada, probablemente se la pasó horas afuera o anduvo consiguiendo cosas, no lo sé. Entonces tampoco te sientas culpable a lo mejor de no
empezarlo prontamente tu duelo. Auxíliate de rituales, que los rituales son muy buenos. Si no te tocó estar con tu paciente, si tu paciente de alguna manera te costó trabajo como despedirte de él, hay una serie de rituales que puedes hacer para empezar tu duelo. Uno de ellos, pues, es ver la fotografía de tu ser querido y empezarle a hablar. Háblale, ¿verdad? A lo mejor eso te hace sentir un poco más tranquila. Despídete, haz una carta, la puedes quemar, o puedes salirte a un jardín y empezar a hablar. Hablar ayuda. Y como ahora no tenemos ni siquiera la compañía de una amiga o de nuestros mismos seres queridos, pues el duelo es solitario, pero de algo te puede ayudar el empezarlo a hablar y el empezarlo a elaborar, ¿no? Desde casa. Maestra, y siempre creo que tenemos esta falsa creencia de que para poder dejar ir, para por fin tener concluida esta pérdida o comenzar este proceso de saber que estamos perdiendo algo, es necesario tenerlo físicamente, un objeto, alguna situación, alguna persona. Siempre queremos estar ahí, verlo a los ojos tal vez, y creemos necesario saber que la otra persona tal vez tenga que saber que yo me estoy desprendiendo de él. ¿Eso es necesario, maestra? ¿Cómo lo hacemos cuando estas personas ya no están o esta situación ya no está a nuestro alcance, ya no la estamos viviendo tal vez? ¿Cómo iniciamos este proceso de pérdida? Iniciar el proceso con un familiar que no lograste ver, que a lo mejor sabías que al ingresar al hospital o que aumentó, ¿verdad?, el estado del paciente para mal, desde ahí puedes empezar a darte cuenta, pues, que se va a ir, ¿ok? Que ya no hay como la esperanza, porque aparte ni siquiera tenemos como la oportunidad de hacer algo más por él, ¿no? Iniciarlo es exactamente aceptar que la muerte es parte de la vida. Desde ahí puedes empezar a decir, bueno, no puedo hacer nada. Y desde ahí puedes empezar a elaborar tu proceso de duelo desde aceptar que hiciste todo lo que pudiste hacer. Ay, Dios, es muy fuerte y creo que, no sé si ustedes lo están experimentando, pero se eriza un tanto la piel porque son cosas muy personales, muy íntimas y bueno, nada, ojalá esta entrevista les sirva, por supuesto, abrirles las puertas de todos nuestros espacios para que puedan acercarnos sus dudas, si es que ustedes pudieran tener alguna otra duda que quisieran resolver con los especialistas. Adelante, amiga, ¿qué otra pregunta? Sí, bueno, todo lo que nos comentamos es muy interesante, ¿no? Y como lo que tú dices, pues nos cuesta trabajo aceptar en estos momentos que estamos viviendo, pues esta pandemia, el COVID, ¿no? Que está pues de moda, ¿no? Y que a lo mejor en un futuro pues ya se quede, nada más hay que tener nuestras precauciones. Pero mi pregunta sería como, ¿cuántos tipos de pérdidas hay? ¿No? Porque a lo mejor pues a un familiar fallece, pero ¿qué otras pérdidas podemos experimentar? Bueno, todo el tiempo estamos perdiendo, ¿verdad? Lo único que sí nos gustaría perder ese peso, pero ese es el que más trabajo, es el que más trabajo nos cuesta. Bueno, perdemos amigos, perdemos maestros, perdemos la escuela. A medida que vamos creciendo, vamos dejando, ¿verdad?, amigos, compañeros y bueno. Pero cuando ya llegamos a una edad adulta, cuando llegamos a partir de los 40, de los 50 años, donde ya podemos decir, uy, pues ya se están muriendo nuestros compañeros, ¿no?, de edad, ahí es donde puedes empezar a entender que en algún momento nos va a tocar a nosotros. Las pérdidas no solamente son muertes. A veces nos toca vivir situaciones de pareja, nos toca vivir situaciones orgánicas, ¿verdad? Podemos perder a lo mejor alguna parte de nuestro cuerpo, inclusive cuando quitan la matriz también es una pérdida importante que tiene que ser llevada por un proceso de duelo. El hecho de que un hijo se mueve de país, te vayas de casa, todo esto genera un proceso de duelo. Cada duelo tiene su nombre, ¿verdad?
nuestros padres, cuando se quedan solos, pues aparece algo que se llama el nido vacío y que ellos tienen que vivir también este proceso de duelo. Así que en realidad siempre estamos perdiendo. El problema de nosotros es que desde niños nos enseñaron a no perder, ¿verdad? Nuestros padres nos decían, es que si pierdes te voy a pegar, es que si pierdes te voy a castigar, es que no pierdas, no pierdas, no pierdas. Y entonces nos cuesta trabajo perder. Esa es la razón por la cual, esa es la razón por la cual nos cuesta mucho trabajo entender que el perder es parte de la vida. ¿Cómo, maestra, abordamos este tema precisamente de la pérdida con los más pequeños? Ahora que lo comentas, conforme uno va creciendo, va entrando este estado de conciencia de que en efecto todo el tiempo estamos perdiendo algo y que estas pérdidas se van viviendo de diferente forma. ¿Cómo pudiéramos empezar a hablar de perder con los niños de una manera correcta? Mira, es bonito enseñarles a los niños lo que es la muerte. Porque a medida que vamos creciendo y si vamos teniendo ese concepto, yo te comentaba que depende en dónde estemos, en qué parte del continente estemos, y la muerte es valorada dependiendo en cada estado y en cada lugar del mundo. Sin embargo, los niños, para enseñarles lo que es un proceso de muerte, es muy bueno comprarles, por ejemplo, un pollito o un pescadito, una mascota, ¿verdad? Entonces, tarde que temprano, esperemos que sea que muera primero la mascota, ¿verdad? Pero si llega a morir la mascota primero, ese es el momento oportuno para poderle enseñar al niño lo que es la muerte. Y hablar con el niño y dejarlo que llore y dejarlo que viva este proceso y hablarle entonces ahí de lo que está ocurriendo con la mascota. Por supuesto, no comprar otra. Dejar pasar mucho tiempo, 1 año, 2 años, para poder comprar otra mascota, para no decirle al niño, mira, todo es sustituible, ¿no? O sea, puedes sustituir tu mascota inmediatamente con otra. O sea, dejar que el niño viva este proceso. Esa es una manera muy buena de enseñarles a los niños lo que es la muerte. Claro, porque como lo comenta, creo que muchas mamás que nos están viendo se identificarán con este ejemplo, porque lo primero que hacemos es, en el momento en el que pierden, se repone y no vamos prestando atención a estos procesos que se pueden abordar desde pequeños, y qué mejor que así sea para ir preparando cada vez más adultos más conscientes. Maestra, ¿por qué nos cuesta como aceptar? Porque siempre, digo, como usted dice, ¿no? Perdemos muchas cosas, pero como que el reconocerlo y el aceptar que ya perdimos y que a lo mejor hay 1000 maneras de resolverlo, no lo hacemos, pues nos quedamos con nuestros sentimientos. ¿Y cómo es ese proceso? Si nosotros entendiéramos que estamos de paso, si se dieran clases, ¿verdad?, desde que somos pequeños en las escuelas de darnos cuenta, hay muchas formas que yo insisto en los rituales son maravillosos. Desde que estamos en el jardín de niños, las maestras hacen un ritual, ¿verdad? Es la clausura de la escuela, que muchos papis se enojan y dicen, ¿cómo le voy a comprar un vestido a mi hija tan carísimo? Pues si está en el kinder. Sí, pero es un ritual. La niña se está dando cuenta que va a pasar a otra etapa de su vida. Y entonces, cuando ella acepta que ya no va a estar más en el jardín, pero que no tiene que ser tan dramático, entonces ella puede estar muy bien en la primaria. Y entonces venimos con otro ritual, hay una bienvenida, ¿verdad? Los chicos les preparan la bienvenida a los niños de primaria, y las maestras son bellísimas, ¿no? Las maestras se encargan de este tipo de rituales que a lo mejor ellas no lo hacen por alguna razón específica, pero para nosotros que nos dedicamos a ello, sabemos que lo que están haciendo es lo correcto. O sea, nosotros no nos enseñan en casa que debemos de prepararnos para cualquier movimiento que hagamos en nuestra vida. Despedirnos de los padres cuando nos vamos a ir a estudiar a la universidad y hacer todo un ritual, ¿no? De decirle, Padre, bendíceme, me tengo que ir. Dame permiso crecer, dame permiso arriesgarme y tomar la vida. Y entonces eso no lo hacemos. Por lo tanto, estamos analfabetas en esta parte del proceso de dejar, de desapegarme. Y cuando ya estás en los 30,
y tienes una ruptura amorosa y ya vivías en tu depa, pues resulta que te regresaste con tus papás, mal hecho, ¿no? Entonces esto hace que nuevamente, como el inconsciente es atemporal, esto hace que nosotros no nos ubiquemos en qué parte de nuestra vida estamos. Y es que, maestra, creo que también parte de lo complejo que es este proceso y parte de lo que también nosotros intentamos evitar de las pérdidas es porque lo vemos como eso, como un perder algo. Pero algo que también nos decías fuera de cámaras es saber, ok, pierdes algo, pero también se puede ganar algo. Siempre. Creo que esa es una muy buena manera de saber que un paso importante para saber que estamos listas para soltar es saber que vamos a ganar algo. Sí. ¿Qué puede ser este premio? No ese premio, pero algo que ganamos con este proceso. Sí. Yo normalmente lo que hago aquí en el consultorio, cuando una persona es muy resistente o está muy absorta y en ese proceso de duelo, le pongo que en el piso coloque objetos de su casa, pueden ser piedras, pueden ser plantas, lo que ella prefiera. Aquí lo hacemos con todos los objetos que contamos en el consultorio, con algunos materiales didácticos que tengo, y le digo, mira, ve colocando en el suelo todo lo que has perdido, todas las personas, todo aquello importante que te robaron, o que te quitaron, o que la vida te quitó. Y a medida que lo va colocando y me va diciendo, pues yo tenía tantos años y perdí un suéter y mi mamá me castigó. No solamente perdí el suéter, también perdí mi libertad porque me castigaron, ¿verdad? Estuve ahí, perdí la confianza de mi madre. Darnos cuenta que cuando nosotros perdemos algo, no solo perdemos esto, o sea, perdemos muchísimas cosas a su alrededor. Pero cuando viene de regreso, le digo, ahora dime, ¿qué ganaste con eso que perdiste? Y normalmente siempre vamos a ganar algo, inclusive con la muerte. A lo mejor ya los padres, yo le digo que cuando mueren los padres, que eso es lo mejor que nos puede ocurrir, que nuestros padres mueran primero que un hijo, ¿verdad? O sea, sería como lo normal, ¿no? Entonces yo le digo, mira, le ahorraste a tu padre enterrarte. Entonces sí ganamos algo. Y 20,000 cosas más que nosotros ganamos cuando perdemos. El detalle está que a la gente, insisto, no le gusta perder. Hasta hace trampa con tal de ganar. Y muchas veces esa ganancia pues nos va a llevar a otra cosa, a ser más resistente, a que la pantalla de la vida se haga más grande y que aprendas la lección porque la tengas que aprender. Por eso les comentaba que si tenemos pérdidas y las vamos elaborando poco a poco, cuando venga una pérdida más grande, nos vamos a enfocar en esta. ¿Sí? Normalmente cuando viene la gente por un duelo y empieza a llorar por el duelo, pasan 10 minutos y a los 10 minutos me empieza a decirme, pero es que yo también cuando me divorcié y luego mi mamá me abandonó y entonces ya se fue hasta la primaria, ¿no? Entonces ya no es este duelo, son todos estos duelos que no han sido debidamente saneados. Y volvemos a reiterar, por eso la importancia de saber ponerle nombre a lo que sentimos, y si no sabes, porque desafortunadamente no se nos enseñan estas cosas, maestra, desde que somos pequeñitos, como lo decías, qué padrísimo sería tener un manual que nos enseñara a perder, ¿no? Y a reconocer lo que esto conlleva, lo que todo este proceso conlleva. Entonces, no hay un manual, pero están los expertos, así que no duden en recurrir a ellos. Sí, bueno, todos los temas que tocamos aquí son muy interesantes, ¿no? Y este en especial, pues sí hace como reflexionar de todo lo que, insisto, lo que hemos vivido en este año, ¿no? Que ha sido muy complicado, a lo mejor para unos más que para otros. Y pues que aquí andamos y a lo mejor suena fácil decir échale ganas, ¿no? Pero también es como importante el aceptar, ¿no? Y el dejar ir, como lo decía la maestra. Y bueno, hasta aquí mi aportación. Maestra, para la gente que está en casa y para ir terminando ya la entrevista, que pudiera alargarse muchísimo tiempo porque son temas tan interesantes que vale la pena que vengamos a una consulta y abordarlos.
¿Qué podemos hacer desde casa para toda la gente que está enfrentando este aislamiento, que está enfrentando esta pandemia? ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Qué herramientas podemos encontrar nosotros para poder iniciar este proceso de reconocer una pérdida y todo lo que conlleva? Bueno, sí, todos estamos perdiendo con la pandemia. Todos perdimos nuestra libertad, perdimos a nuestra vida diaria. Estamos viviendo una situación atípica, una situación muy, muy complicada. Y aparte procesos que no fueron elaborados, y el encierro hace que se emerjan más. ¿Y qué hacer para estar mejor? Yo lo que digo que primero te sientes, que te des cuenta que se vale todo lo que estás sintiendo, que no tienes que demostrar absolutamente nada a nadie, que no tienes que estar forzosamente bien, ni tampoco entender que la familia tiene que estar unida en estos momentos para estar bien todos. O sea, sí está padre que cada quien esté elaborando su duelo en la casa. Yo creo que si nosotros regresáramos a los rituales que nuestras abuelas hacían, yo creo que el duelo sería más soportable. Desafortunadamente vivimos la vida muy, muy, muy rápida, y nuestras abuelas se vestían de negro para enseñarle a la gente que estaba de luto. La gente colocaba un moño en su puerta, ¿verdad?, para que no fueras tan inoportuno a llevar noticias o a pedir algo. Si nosotros lleváramos ese ritual que llevaban nuestras abuelas, de centrarte en tu casa, de acercarte más a Dios, que ese es un pilar muy importante en este momento tan complicado. Hincarte a Dios, hablar con Dios, hace menos doloroso cualquier tipo de proceso, independientemente de la religión que seas. Y si no tienes ninguna religión, bueno, échate un busito adentro de ti, busca esa fuerza interior que tienes, que te ayude a sobrellevar esto, mirar que la vida es así. Si nosotros asentáramos en nuestro corazón que la vida es así y que viene junta la vida y la muerte, sería menos doloroso cualquier tipo de proceso. Entonces, lo bueno y lo malo hay que tomarlo con agradecimiento. Yo creo que eso ayudaría mucho. Aceptar que tenemos que aceptar. Si aceptamos lo bueno, también tenemos que aceptar la parte mala que la vida nos ofrece. Claro, todo está en eso, en aprender a reconocer y aceptar. Y creo que eso nos haría un tanto más fácil el camino. ¿Tienes alguna otra pregunta, maestra? ¿Algo que le gustaría decirle a todas las chicas y a todos los chicos que nos están viendo ya para terminar? Que los acompaño en su dolor, en esta parte de pérdidas de gente. Hay mucha gente que está muriendo, y tampoco nosotros tenemos la vida comprada, igual y nos toca en estos días, no lo sabemos. Al final de cuentas estamos viviendo una situación complicada. Los acompaño. Yo creo que la mayoría de todos los que nos dedicamos a eso estamos conscientes que se está perdiendo mucho la salud mental, que la gente está entrando en un proceso de crisis. Vamos a hacerlo lo menos doloroso. Y lo menos doloroso es que te pongas a escribir, que disfrutes a las personas que están cerca de ti, que comas bien, que disfrutes todo lo que estás comiendo, que te des el tiempo de hacer ejercicio al aire libre en tu jardín o los lugares donde estén permitidos, y que sobre todo te des cuenta que estar mal es la mejor etapa de nuestras vidas para poder darnos cuenta qué sigue de mi vida, hacia dónde me dirijo. Así que si en esta etapa estás pasándolo mal, date cuenta en qué te puede ayudar para que ahora disfrutes la vida como no lo hacías antes. Pues ahí están las palabras de la maestra Vero. Maestra Vero, ¿dónde te pueden contactar si alguien quiere acompañamiento para ese tipo de procesos y alguna asesoría en psicoterapia, terapia? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Números de teléfono, dirección? Bueno, este es mi consultorio, normalmente no hay nadie aquí.
en mi teléfono, mejor te doy mi teléfono, les doy mi teléfono, es el 244-110-3424, ahí me puedes marcar y con mucho gusto estoy para servirles. Y si es un proceso de duelo, lo que yo hago con los procesos de duelo es acompañarlos desde el corazón, ¿no? Si quieren vía telefónica, con todo el gusto, o quieren presencial, tenemos el espacio, creo que diseñado para que estemos salvaguardados todos. Sí, así es. Vale mucho la pena venir y contactar a la maestra Vero. Nosotros acabamos de ver su espacio, cuenta con todas las medidas de higiene pertinentes para estar bien la maestra y para ustedes como pacientes. Entonces, de verdad, no duden en atender ese proceso que ustedes quieren iniciar, acompañados siempre de los mejores especialistas. El número de contacto de la maestra Vero está actualmente en sus pantallas para que puedan contactarla y puedan resolver alguna duda, el dolor que está encargando pueda pues de alguna manera ser tranquilizados. Amiga, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotras y contactarnos para este y más temas? Sí. Bueno, no olviden seguirnos en Facebook, YouTube y Spotify como Treintonas Independientes y Fabulosas. En Instagram estamos como Treintonas y Fabulosas. Y si quieren mandarnos algún tema, bueno, por Facebook puede ser, por Instagram o al correo que es independientesfabulosas@gmail.com. Así que ahí están todas las redes sociales también abiertos para ustedes. Si tienen dudas referente a la maestra Vero, pues vamos a tratar de contestarlas. Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia de este y otros temas, por supuesto que estamos abiertos para contestarlas. Nosotras pues les deseamos que este año que ha sido complicado, que es complicado, pues cierre de la mejor manera posible, pues prepararnos para pues un año que ojalá para todos sea emocionalmente más tranquilo y que estemos mejores preparados para poderlo enfrentar. Maestra, muchísimas gracias por abrirnos el espacio de su consultorio. ¿Algo que quiera decirles en este fin de año, en nuestro último programa, para finalizar? Acérquense más a Dios, busquen a Dios con todo su corazón y eso es bueno también experimentar la parte espiritual de nuestras vidas y eso nos va a dar más tranquilidad. Ahí está. Creo que siempre vamos a reforzar también ese pensamiento y pues nada, nuestros mejores deseos, amiga, ya nos vamos. Los últimos deseos del año. Cuídense mucho, ya saben que deben de ir a terapia siempre. Bueno, en la medida de lo posible vayan. Y sí, bueno, feliz Navidad atrasada, feliz Año Nuevo, que se la pasen muy bien con los que tienen cerca, con los que pueden estar ahí con ustedes. Fiestas habrá siempre, ¿no? Bueno, esperemos que pase esto de la pandemia, pero siempre habrá fiestas, pero lo importante ahorita pues es cuidarse ustedes y a sus queridos, a sus seres queridos. Sí, así es. Recuerden que si salen de casa, que sea solo a lo necesario, utilicen todas las medidas de seguridad posibles, hay que cuidarnos entre todos, solo creo que de esta manera vamos a poder salir adelante todos. Así que muchísimas gracias, maestras, y muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el próximo año, suena muy lejos, pero nos vemos en el siguiente programa de Treintonas Independientes y Fabulosas. Hasta luego. ¿Te quedaste con ganas de más? Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Recuerda que la mejor edad de una mujer es cuando deja de cumplir años y comienza a cumplir sus sueños.